Porque estos señores han ido implantando a lo largo de las décadas, a lo largo de ya de más de 2 décadas, un modelo económico que efectivamente apoya al libre mercado, lo abre todo al mercado, pero que sí daña los intereses de la gente. Y yo estoy convencido de que si nos hubieran dejado decidir o influir en algunas decisiones de macropolítica, macroeconómicas que se han tomado en los últimos 20 años, hubiéramos tomado una decisión muy diferente a la que impulsó el Estado mexicano. Voy a tomar un caso, si me permiten, voy a hacer un análisis muy breve de lo que ocurre con el campo mexicano. Es decir, simplemente voy a hacer este análisis porque al final vamos a ver que lo mismo que ha ocurrido con el campo mexicano puede ocurrir con el petróleo. Y estoy convencido de que si se hubieran atendido algunas opiniones generalizadas de la colectividad en aquel momento cuando se tomaron esas decisiones, no nos encontraríamos ahorita en la situación lamentable en la que estamos en términos del campo y de la alimentación. Entonces, el primer punto que quiero plantear es que es falso que libre comercio y democracia sean sinónimos. Esto no es cierto. Y ellos lo saben, y obviamente fue una estrategia de penetración y de implantación del modelo el sostener esta tesis y el lanzar por delante las democracias del libre comercio. Y Estados Unidos apoyaba con todo las democracias del libre comercio. Pero vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con el campo. ¿Qué decisiones se tomaron? Y vamos a ver cómo la misma lógica que impusieron en el campo mexicano es la que están tratando de imponer ahorita en términos petroleros. Fíjense ustedes, la actividad agrícola es una actividad muy especial porque es estratégica, es decir, todos comemos del campo. Entonces es una actividad que todo Estado tiene que cuidar. Todo Estado que se respeta, o todo Estado que cuida a sus ciudadanos, cuida el campo. Y casi todos los gobiernos del planeta, en un momento dado, subsidiaron al campo. Y prácticamente todos los gobiernos que tienen cierta estabilidad continúan subsidiando al campo por una razón muy sencilla. La agricultura es una actividad absolutamente estratégica porque tiene que ver con la alimentación, con lo que comemos. Si falla la agricultura nos podemos morir todos de hambre, pasamos una crisis social brutal, pero además es una actividad sumamente riesgosa. Es decir, tú siembras tu parcelita, haces todo lo que tienes que hacer, pero corres el riesgo, si te va bien, si la cosecha se da, todo va muy bien, pero corres el riesgo de que caiga la plaga, corres el riesgo de que se te inunde, de que haya sequía. Los riesgos son muy altos. Entonces, en todo el planeta siempre se subsidiaron las actividades agrícolas. En México, sobre todo después de la Revolución, el gobierno subsidió fuertemente al campo. El gobierno daba una lana muy importante al campo, y la verdad es que esta política le redituó bien al Estado mexicano, por una razón muy sencilla, porque si tú le pones cuidado al campo, si tú cuidas a los campesinos, si tú das préstamos, créditos, ayudas, das tecnología, semillas, el campo va a florecer. Y México no tuvo problemas de abasto hasta la década de los 60. México fue totalmente autosuficiente en materia alimentaria hasta la década de 1960. En la década de 1970, incluso por razones demográficas, esto empezó a cambiar, e incluso el gobierno de López Portillo lanza una cosa que se llama el Sistema Alimentario Mexicano, por sus siglas conocido como el SAM, ¿no?, que buscaba mantener la autosuficiencia alimentaria en México. Sin embargo, pues el SAM tuvo que competir con el otro SAM, el tío SAM, y ahí es donde la verdad pues no teníamos para cómo ni para cuándo. Los gobiernos de Echeverría y de López Portillo habían endeudado muchísimo al Estado mexicano, y entonces en un momento dado tuvieron una crisis financiera, no podían pagar, y tuvieron que acudir al FMI y al Banco Mundial a pedir un préstamo. Y el FMI y el Banco Mundial fueron muy curiosos porque dieron el préstamo, pero imponiendo condiciones muy canijas. Una de las condiciones más fuertes que exigió el FMI al gobierno mexicano era que el gobierno
gobierno mexicano dejara de subsidiar al campo. Fue una condición explícita del Fondo Monetario Internacional, y esa era una política impulsada abiertamente por Washington. Washington ha defendido en muchos foros la necesidad de que los países le quiten los subsidios al campo. Y el razonamiento es muy sencillo. Es decir, esto va en contra del libre comercio. Y el subsidiar al campo genera ineficiencia, porque si tú subsidias al campo, pues la gente, si ya les das dinero, ¿para qué trabajan? Y entonces lo llamaron justamente como diciendo que esto eran barreras contra la eficiencia. Y finalmente, la otra cosa que ocurre es que para pagar los créditos que impuso el Fondo Monetario Internacional, el Estado mexicano desmanteló toda una serie de estructuras que tenía de protección al campo. De las primeras cosas que se sacrificaron, por ejemplo, fue el crédito a los campesinos. Se le dejó de dar crédito a los campesinos, se acabó. Y a partir de ahí empezaron a venir los problemas del campo mexicano. Porque déjenme decirles, peor que la sequía, peor que las plagas, peor que el chahuistle, peor que la inundación, peor que la granizada, es el Fondo Monetario Internacional. Esa sí es una pinche plaga que ni se la desea a nadie. Entonces, fíjense, en unos cuantos años, el campo mexicano pasó de ser uno de los más protegidos del mundo a ser uno de los más abiertos al libre comercio. Se permitieron importaciones, etcétera, etcétera. Y los campesinos pasaron a ser uno de los más cuidados del planeta, a ser uno de los más desprotegidos. Y los gobiernos neoliberales, además, básicamente se centran en lo que son las necesidades del mercado, incluso a nivel agrícola. Julio Volvinic lo plantea, lo tiene como epígrafe en su columna cada rato, dice: el mercado puede resolver el precio del pan, pero no resuelve el problema del hambre. Y los señores neoliberales, concretamente el señor Santiago Levy, que ahorita sigue de funcionario del gobierno, ¿no? Yo no me atrevo a suscribirlo, pero yo creo que tiene usted razón. Tiene fuertes razones para decir eso. Pero el señor Santiago Levy llega a decir esta barbaridad. Es decir, que es irracional que México cultive maíz. No, pero lo sostuvo, lo planteó, ustedes busquen en internet, dicen, es absolutamente irracional que México cultive maíz. Y argumentaban, en términos estrictamente de mercado, decía, fíjense, Estados Unidos tiene un granero nacional. En Estados Unidos el maíz cuesta, hagan de ustedes de cuenta, 10 pesos por tonelada, y aquí cuesta 50 pesos por tonelada. Somos muy ineficientes para producir maíz. El señor Emilio Blanco, que es otro señor que coincide con la discusión de la compañera, el señor Emilio Blanco llegó a decir que los mexicanos no sabíamos producir maíz. Imagínense, este es el país en el que se domesticó el maíz. Ahora, lo que sí es cierto es que, sin lugar a dudas, México no tiene condiciones para competir a gran escala con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, en el Middle West, tiene un granero natural, tiene tierras ideales, un clima ideal para la producción masiva del maíz, y además tiene tecnología, tiene tractores, tiene una cantidad, tiene unas redes hidráulicas brutales que nosotros no tenemos. Entonces, efectivamente, a los campesinos mexicanos les cuesta mucho más trabajo sembrar su milpita, etc. Pero aquí lo que sí tenemos es una variedad de maíz impresionante, y una riqueza genómica impresionante, que los Estados Unidos ni sueñan con tener. Pero estos argumentos que daban los neoliberales, la verdad es que son bien absurdas. Decían, es que el maíz, no hay que sembrar maíz porque somos ineficientes sembrando maíz. ¿Y por qué somos ineficientes? Porque nos sale caro. Perdón, en primer lugar, el maíz es estratégico, no tiene por qué ser barato. Si es lo que comemos, si es lo que nos da una serie de garantías, no tiene por qué ser barato. En segundo lugar, la lógica que hay aquí detrás es muy grave. Es decir, porque además Levy argumentaba, si lo que tenemos que hacer es exportar productos frutas tropicales y hortalizas e importar granos. En términos de mercado sonaba muy bien, pero en términos estratégicos es una estupidez.